Así no debería de estar una mamá ahora 10 de mayo. Así no debería de estar yo. Yo debería de estar en mi casa festejando, abrazando a mi hijo. Y no lo estoy abrazando. No lo estoy abrazando porque sigo aquí. 3 años y 2 meses de dolor. Y hoy estoy aquí porque me siento desnuda ante tanta injusticia. Un 10 de mayo marcado en distintas ciudades del país por la protesta de madres que han perdido o que tienen desaparecidos a sus hijos, a sus hijas. Como esta señora que veíamos, Silvia Castillo, quien protestó así afuera de Palacio Nacional. Su hijo, Alan Ibarra Castillo, fue encontrado muerto hace 3 años en San Luis Potosí y como muchas madres, la señora Silvia asegura que no se ha hecho justicia por ese crimen. Después de unos 15 minutos, la señora Silvia se vistió, pero siguió manifestándose. Tendremos más sobre este raro, difícil 10 de mayo. Pero antes, buenas noches. La desgracia que por fortuna no ocurrió en el aeropuerto de la Ciudad de México el sábado en la noche sigue sacudiendo a la aviación mexicana. El choque de aviones que, por fortuna, no se dio, parece que está teniendo la fuerza para rediseñar, ahora sí, vuelos y operaciones. Hay un avión en la pista, a 5 izquierda. Correcto, Volaris 799, gracias. 30 grados por la izquierda. Una disculpa, mantengan 5 izquierda, hombre, le llamo. Luego de la crisis del sábado, el nuevo encargado de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, Ricardo Torres, recibió su nombramiento. Aplausos y parabienes. Casi al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación hacía públicos los acuerdos alcanzados entre autoridades y líneas aéreas el día de ayer. El principal, desahogar al aeropuerto de la Ciudad de México y darle más de 100 operaciones diarias al Felipe Ángeles entre agosto y septiembre. Las operaciones de charter y carga nacionales migrarán inmediatamente al mismo aeropuerto. La autoridad se comprometió a tener en 90 días instalada la infraestructura fiscal y aduanera. Pero al primer capítulo del ordenamiento del espacio aéreo en México faltó un invitado, un representante que no estuvo en ninguna de las ceremonias, el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos. No sé cuál es la intención de no incluirnos en esta posibilidad de empezar un diálogo y empezar a trabajar en favor de la seguridad de las operaciones aéreas. ¿Cómo se pega lo roto cuando no se tiene una de las partes? ¿Cómo se mejora un ambiente laboral cuando no se habla con la estructura laboral? Desde la llegada de Víctor Hernández, el exdirector del CENEAM en diciembre del 2018, el sindicato ha tenido que acudir a tribunales y órganos de control en varias ocasiones. 30 juicios de amparo promovidos, 10 demandas en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 3 denuncias en el Ministerio Público y todo por asuntos laborales, de acoso, discriminación y violación del principio de legalidad. Casos como el de Arturo, supervisor de controladores aéreos en el Centro Mazatlán, donde denunció que por instrucciones de su coordinador se utilizan para la comunicación con pilotos frecuencias no autorizadas. ¿Cuáles? Frecuencias de ambulancias, de servicios de emergencia y hasta de sitios de taxis. Una conversación con un piloto pudo haber sido escuchada en una patrulla o viceversa. ¿Qué sucedió cuando lo denunció? Fue despedido. Desde entonces su proceso por despido injustificado corre en tribunales, febrero del 2021. O el caso de José Antonio, controlador aéreo con 40 años de experiencia que fue castigado en el turno nocturno por criticar procedimientos fuera de norma, falta de personal y falta de equipo técnico para trabajar en el Centro Mazatlán. Aquí un fragmento de su discusión con Juan Pablo San Ramón, su jefe en ese centro de control. Mi opinión acerca de las cuestiones que pasan en el centro no son un secreto ni son claras. Yo creo que ustedes han tomado medidas
que han venido a perjudicar la operación del centro de control. La verdad, no lo había visto nunca en ninguna administración. No, problemas va a seguir habiendo, o sea, hay mucha gente que nos falta y tú sabes que hay mucha gente que no podemos conectar, hay mucha gente que ya se fue, no ha llegado nadie, no hay ascensos, y los ascensos no es culpa de nosotros. Por eso te digo, pero tampoco es culpa mía. El hecho de decir, oye, esta situación no está funcionando como debe ser, yo no creo que sea un motivo para que me cambies de turno. A la denuncia por trabajar con procedimientos fuera de norma se suma la falta de personal auxiliar, jornadas de trabajo de hasta 16 horas seguidas durante 2 semanas y la cancelación de último momento de periodos vacacionales. El propio secretario del sindicato, José Alfredo Covarrubias, promovió una demanda en contra del CENEAM por despido injustificado. Para que tú puedas ayudar a alguien, para darle seguridad a alguien, primero tienes que ponerte seguro, ¿sí? Y es algo similar con los controladores de tránsito aéreo. La verdad, no lo había visto nunca en ninguna administración. Y así estaban o así están viviendo su trabajo controladores y operadores aéreos. Ya se dio el cambio ayer, el cambio de dirección. Hasta donde tenemos entendido, llega ahora a hacerse cargo de esta área fundamental para la aviación, pues para la aviación mexicana, un hombre con mucha experiencia. Ojalá se corrijan esos problemas, porque ya vimos en lo que pueden desembocar. Bueno, ¿qué pasa con los vuelos de y desde el aeropuerto de la Ciudad de México? Pues siguen los anuncios, sigue la información. Aeroméxico confirmó hoy el compromiso para aumentar sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el de Santa Lucía. Informó: a partir de la segunda quincena de agosto incrementaremos nuestros vuelos desde y hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles, y para finales de octubre estaremos realizando 30 operaciones diarias, es decir, 15 vuelos redondos diariamente en ese nuevo aeropuerto a finales de octubre. Actualmente solo tienen 2. Aeroméxico no precisó por ahora cuáles van a ser esos destinos que saldrán y llegarán a Santa Lucía. Así las cosas, ahí van los acuerdos y por suerte, por fortuna, la desgracia no llegó, pero avisó el viernes, 24 horas antes de ese incidente en el aeropuerto. Todavía las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes decían que no tenían un solo reporte, de controladores, de pilotos sobre los problemas que se habían registrado, cuando esos reportes estaban por todos lados. Y ya vimos cómo cambiaron las cosas en 72, en 96 horas. Ojalá sea para bien. Cambiando de tema, apenas esta semana llegaron 900 personas, 900 soldados del ejército a reforzar la seguridad de Michoacán, pero esta tarde ocurrió esto en la comunidad de Nueva Italia, esto es en el municipio de Mújica, a la altura del cruce conocido como Cuatro Caminos. Un convoy de, pues eran al menos 4 patrullas militares, fue perseguido por civiles que iban en 7 camionetas. Otra vez, superioridad de los grupos criminales sobre las Fuerzas Armadas. Los siguieron por lo menos unos 15 minutos hasta que los soldados pudieron tomar la autopista Siglo XXI. A ver si podemos volver a ver esta imagen. Vamos a verla ya sin el audio, sin el sonido, y
de nueva cuenta la pregunta, ¿por qué son los grupos criminales, ahí van, gritando, las camionetas, dando ostentación de su poderío, persiguiendo a soldados del ejército mexicano, o en ocasiones a guardias nacionales, o muchas veces a policías? ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Y qué queda después? ¿Qué queda en esas poblaciones después de una persecución como esta? Tírele, tírele, persígalos, sáquenlos, corran, expulsen a los soldados. Los soldados tienen la orden de no repeler estas agresiones. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta imagen? ¿Qué es? En la tarde se dio un enfrentamiento, otra vez grupos armados y ahora policías ministeriales de Zacatecas. Esto fue en el municipio de Guadalupe. El enfrentamiento comenzó cuando le marcaron el alto a un vehículo de lujo que no se detuvo. Comenzó una persecución, una balacera que terminó en la carretera a Sauceda de la Borda. En el enfrentamiento fueron abatidos 2 hombres, uno de ellos identificado como Gary, y quien es un supuesto líder criminal en la zona noreste del país. Y hablando de estas imágenes y de estas notas, hoy, esta mañana, murió a los 88 años uno de los personajes centrales en la fotografía periodística mexicana y especialmente en la nota roja. No se entendería la fotografía de crímenes, de personajes criminales, de situaciones dificilísimas en México sin el trabajo de Enrique Metinides. Sus fotografías se exhibieron en Nueva York, en Berlín, en París. Descanse en paz, maestro Metinides. Hay gente que le espanta, pero hay gente que lo ve como si fuera arte, a pesar de que es una persona que murió. Alguien lo tenía que hacer, si no era yo, era otro fotógrafo. Y hay que tener mucho carácter y mucha paciencia y mucho, pues para poder tomar esas fotografías hay que ser muy especial. Si se publicara todo lo que ocurre, no sé dónde iríamos todos a vivir. Es otro mundo. El presidente López Obrador se guardó para hoy, lo pudo haber hecho ayer, pero se guardó para hoy la información de que si no se invita a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas, él no asistirá. Iría el canciller Marcelo Ebrard, pero él, el presidente de la República, no. La Cumbre de las Américas va a tener lugar en Los Ángeles, California, en junio. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría en su representación? Me representaría el canciller Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. ¿No podría esta decisión tener un impacto negativo en la relación bilateral México-Estados Unidos? No, porque somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto. ¿Pero que Biden lo pudiera tomar a mal? No creo. Sería entonces, si es que entendimos, sería un mensaje de protesta del gobierno mexicano porque no están invitando a todos los países del continente. Pero el presidente López Obrador considera que esa protesta el gobierno de Estados Unidos no la tomará a mal. ¿Dijo algo el gobierno de Estados Unidos? Pues no,
en realidad no, más bien dejó las cosas en la ambigüedad. Well, the invitations have not yet been issued. We know that the summit is a valuable opportunity to focus on some of the most important shared issues like the ongoing fight for freedom and democracy for every country, our shared climate goals and stronger, more collaborative COVID-19 response, and addressing the root causes of migration like going after organized crime and economic instability. But no invitations have been issued at this point. Can you confirm, though, that someone from Venezuela, someone from Nicaragua, someone from Cuba will actually be invited to the summit? I can't because a final decision has not been made yet. You don't rule out that those three countries might be exempt. We haven't made a decision about who will be invited and no invitations have been issued yet. México entonces dice, si no invitan a todos, incluido Cuba y Venezuela, no va el presidente López Obrador. Y Washington dice que no ha tomado una decisión final. Seguramente se tomará en breve porque ya no falta mucho para esa cumbre y seguramente se tomará en breve porque ¿qué tanto tendrían que pensar en la Casa Blanca? ¿Qué tanto tendrían que calcular? El embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, estuvo en Palacio Nacional, lamentó el asesinato de las 2 periodistas veracruzanas ayer en Cozoleacaque, pero de la Cumbre de las Américas y de las declaraciones del presidente López Obrador no dijo absolutamente nada. Por cierto, hoy también a propósito de algo que informó ayer el presidente López Obrador, que producto de su viaje el fin de semana a Cuba, hubo un acuerdo para traer a 500 médicos cubanos para reforzar los servicios de salud pública en México. Esta tarde las federaciones, asociaciones y colegios médicos de México publicaron una carta dirigida al presidente López Obrador para manifestar su profunda desaprobación por el anuncio del gobierno federal de contratar a médicos de otro país. En este caso, pues serían los médicos cubanos. En la carta aseguran que en México hay médicos con capacidad avalada por universidades nacionales que conocen las necesidades de la población. Sin embargo, esos médicos se encuentran desempleados o tienen empleos eventuales, salarios bajos o están en zonas muy inseguras. La carta está firmada por 30 diferentes federaciones, asociaciones y colegios médicos. Is it proper that you use your Judaism to stay in Israel, to escape from Mexico? I'm not escaping from anywhere. I'm sorry that I... But you are here, you know. But I come very often. I haven't done anything wrong. Nothing. In Mexico? No, in anywhere. I swear you. You can also read that there are more than 400 women supporting me and that they know me. Believe me. Why? Don't touch me. Don't touch me. Why are you hitting me? Claudia, buenas noches. Ciro, buenas 14 meses después de que se difundiera, de que creciera el asunto de los supuestos casos de acoso y de abuso por parte del señor Andrés Roemer, 14 meses después también de que se fue a vivir a Israel, donde no lo pueden extraditar, hoy, 10 de mayo, reapareció. Reaparece, Ciro, y reaparece siendo muy claro, para decir, aquí estoy, no tengo miedo, tengo pruebas, y son estas las pruebas. Como lo veíamos caminando por las calles de Tel Aviv, como si nada. El periodista, ¿recuerdas? Amir Schwan se lo encontró, lo interceptó en plena calle. Sí. Por supuesto, no perdió oportunidad para cuestionarlo y enfrentarlo en el hilo de esta conversación con preguntas, hay que decirlo, muy duras. ¿Cuántas acusaciones tiene Andrés Roemer? 61 acusaciones, por lo menos públicas. Se habla de más de 100, pero las públicas son 61 acusaciones por acoso en su contra. Hoy reaparece, como bien lo dices, para decir lo siguiente. La pregunta hoy es, Ciro, ¿por qué hasta hoy? Hola, soy Andrés Roemer y quiero darles la siguiente información sobre mi caso. Tras 5 órdenes de aprehensión, 5 solicitudes de extradición y 61 denuncias públicas de acoso y abuso sexual, Andrés Roemer se hizo presente a través de este video de YouTube en el que asegura que hasta el momento solo ha tenido acceso a una carpeta de investigación en su contra. La única carpeta a la que yo y mis abogados hemos podido tener acceso es la correspondiente a Montserrat Ortiz,
quien comenzó sus acusaciones diciendo que había sido abusada para después cambiar su testimonio al de una violación doble. Ella apunta que los hechos ocurrieron el 25 de noviembre del año 2017 a las 18 horas de la tarde, fecha y hora en la que yo ni siquiera estaba en México. Me encontraba en Dallas con mi familia para una operación médica de mi hijo Alejandro. Aquí están las pruebas: mi pasaporte sellado, mi boleto de avión y los de mi familia, la reservación del hotel y el testimonio del doctor. Yo no estaba ahí y jamás abusé de ella ni la violé. Un canal de YouTube que nace hace un año cuando Andrés Roemer se defendió de la primera acusación mediática de la bailarina Itzel Schnaz, y que ahora en un video de 4 minutos expone lo que él llama pruebas de su inocencia sobre 2 de las imputaciones en su contra. Una de ellas, la de Paola Guerrero, exesposa de uno de sus amigos. Andrés asegura tener conocimiento de la investigación, no porque la Procuraduría se la haya mostrado, sino por fuentes cercanas. Exesposa de mi amigo Pablo Corquidi. Ella ahora también me atribuye una violación el 21 de marzo del año 2008, a las 3 de la tarde. De nuevo, yo no estaba en el lugar y a la hora donde ella coloca los hechos. Otra falsa acusación. Me encontraba grabando un programa en vivo, para lo que tengo la bitácora de producción y los testimonios de personas que compartieron el foro conmigo. Cabe mencionar que años después de la fecha que Paola Guerrero indica, me hizo padrino de su hijo y convivimos siempre de manera muy cordial. Aquí las pruebas fotográficas, hasta que se divorció, en muy malos términos, de mi amigo. Y dentro de todas estas acusaciones, Roemer responsabiliza a la fiscal Ernestina Godoy de haber empezado una investigación por noticia criminal en su contra, a través de acusaciones hechas en esta cuenta de Twitter. La Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, está girando órdenes de aprehensión y solicitando fichas rojas al Interpol con información falsa. He presentado estos documentos ante el Ministerio Público. Las autoridades han hecho caso omiso de esta evidencia para evitar que salga a la luz la fabricación de las carpetas por parte de Ernestina Godoy y se conozca la verdad. Así de destrozado está el Estado de Derecho en nuestro país y le podría suceder a cualquiera. La segunda pregunta sería, ¿dónde está Andrés Roemer? No es ningún secreto de Estado, está en Israel y así lo argumentó su hijo Alejandro Roemer después de conocerse, por supuesto, este video. Habló con nuestra compañera Lourdes Murguía para las cámaras de Imagen Televisión. Esto y más nos cuenta sobre la situación de su padre. ¿Por qué tardarse todo este tiempo, Alejandro, más de un año después de que salió la primera denuncia contra tu papá? Por una razón muy sencilla, y es que intentamos agotar todos los recursos legales. Nosotros no creemos que algo tan sensible como lo son estas acusaciones se discutan y que el foro y el juez y parte sean los medios de comunicación y la opinión pública, que en gran parte han sido quienes han llevado tendenciosamente este caso. Queríamos confiar en las instituciones, queríamos confiar en el debido proceso, en el Estado de Derecho, y le dimos, bien dices, más de un año a un sistema jurídico que no admite evidencias contundentes, evidencias inapelables, que no es la opinión pública, es el señor no estaba ahí, no estaba en el país. Se armaron estas carpetas con la premura para sacar órdenes de aprehensión antes del 8 de marzo, en el contexto de Salgado Macedonio, y se fabricaron con evidencia inexistente. Lo que estamos diciendo es que no existen pruebas y que lo que han hecho es evitar e impedirnos presentar las nuestras, presentar las pruebas como boletos de avión, como que consulten con el Instituto Nacional de Migración, cosas tan básicas que en cualquier Estado de Derecho, en cualquier país con garantías democráticas básicas, bastarían para suspender una orden de aprehensión. Si tú no estabas en el país, no estoy diciendo se te acusa de estar en la sala y estabas en tu recámara, no estabas en el país, se suspende la orden de aprehensión. Y es por eso mismo que teníamos balas de plata, que tenemos estas balas de plata que confiábamos el sistema jurídico sabría apreciar objetivamente, y se nos han cerrado todas las puertas, han existido 1000 y un barreras,
y es hora de sacar la verdad a más de un año, si no es por la vía institucional, por la vía de la opinión pública, que es la misma que ha declarado a mi papá Andrés Roemer culpable sin juicio. ¿Cómo está? Pues como puede estar en cualquier persona en su situación, es decir, en un lugar complicado emocionalmente. Creo que no es noticia, no es ningún secreto de Estado que intentó quitarse la vida, lo cual ha sido muy difícil, obviamente, para él y para toda la familia. Y por eso es importante que saquemos la verdad a la luz y por eso estamos aquí. ¿Él sigue allá en Israel? No es ningún secreto de Estado tampoco, 100%, por supuesto. Lo saben las autoridades mexicanas, lo saben las autoridades israelíes. ¿Andrés Roemer estaría dispuesto a regresar a México para enfrentar estas acusaciones? ¿Bajo qué garantías? Un juicio justo es un juicio justo y es difícil de creerse un juicio justo en donde se conforman carpetas en 2 semanas previas a una ronda de manifestaciones más que válidas en un país como el nuestro y en donde se sacan este tipo de órdenes de aprehensión con ese tipo de premura y para obtener victorias políticas. Sabemos que estamos nadando a contracorriente, pero a estas alturas solo queremos que la verdad quede plasmada, por más que quien la quiera creer la crea y quien no, no. Duro lo que dice el hijo de Andrés Roemer. ¿Sabías que se trató de quitar la vida? No. ¿Se trató de suicidar? La verdad es que no, y como lo dice él, no es ningún secreto de Estado ni que mi padre intentó quitarse la vida, ni que mi padre está en Israel. Está en Israel. Ahora, ¿van a lograr cambiar la percepción? Con el video de Andrés Roemer, con esta entrevista, por lo pronto sabemos que solo ha dado una entrevista con nosotros, quizá den más, Sí. ¿cambiarán la percepción? Lo dudo mucho, Ciro, porque al ser un ciudadano israelí se complica el proceso de extradición Pero a la México. percepción en México, ¿tú crees que cambie? No, la percepción definitivamente ¿Y convencerán a las autoridades? Por supuesto que no. Las ¿No? autoridades insisten en que van a negociar o por lo menos intentar negociar con las autoridades israelitas para traérselo a México, para lograr esta extradición. Pero él es ciudadano israelí, eso no hay que olvidarlo. Va a ser muy complicado que Andrés Roemer retorne a México. Lo cierto es que hoy regresó. Así es. Hoy regresó. Y por muy buena relación que existe entre el gobierno de Israel y el gobierno de México, y por mucho que el canciller Marcelo Ebrard haya dicho, este es un asunto de Estado, suena imposible. Bueno, pues lo veremos. Anoche informamos del asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García del medio El Veraz, esto en Cozoleacaque, Veracruz. Las dos periodistas, las dos madres de familia. A Sheila la están velando esta noche en Minatitlán. El cuerpo de Yesenia fue velado ahí en Cozoleacaque. Ahí su familia criticó que ninguna autoridad se acercó para apoyarlos. Mucho rollo del gobierno y las autoridades, pero nadie se acercó a apoyarlos ni para darles avances de la investigación. Confirmaron que en los últimos días Yesenia había recibido amenazas y que, de acuerdo con sus familiares, era seguida por motociclistas. En algunas ocasiones Yesenia subía la ineficiencia de la policía estatal y de las corporaciones policíacas de Veracruz, que eran cómplices de los delincuentes, que había una total impunidad para operar bajo la sombra de la delincuencia y bajo la sombra del anonimato, y que nadie, absolutamente nadie hacía. Empezó a recibir amenazas diciéndole, hija de puta, baja los videos o te vamos a romper la madre. No se vale que las autoridades estén guardando silencio, que se conviertan en cómplices de los delincuentes, porque estos fueron sicarios, estos fueron hombres que llegaron a matarlas de forma ventajosa. Qué testimonio. Por cierto, periodistas de la región centro de Veracruz se manifestaron en Córdoba por estos dos asesinatos. Acusaron que ser mujer y periodista en el estado de Veracruz es un gran riesgo. Hasta el momento la Fiscalía del Estado no informa, pues lo que informan siempre, que están investigando varias líneas. Una de ellas tendría que ver con el trabajo que hacían para el medio que trabajaban, pues sí. Temprano el presidente López Obrador condenó estos asesinatos y aseguró que el gobierno federal trabajará
en la investigación. En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, como decíamos hace unos momentos, Ken Salazar, tuiteó el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johanna García Oliveira fue un acto cobarde y malvado. Fue un ataque contra toda la sociedad mexicana y la comunidad internacional que valora la democracia lo repudia. Dijo que la libertad de prensa está bajo ataque en México y que se necesita una respuesta urgente para terminar con la violencia contra periodistas. Anoche, de hecho, aquí informábamos que hoy, 10 de mayo, precisamente un grupo de madres de personas desaparecidas de distintos estados de distintos estados y ciudades del país viajaron a la capital para marchar, para exigir un alto a las desapariciones forzadas y, por supuesto, también el apoyo de recursos para continuar con esta permanente lucha. La marcha comenzó a las 10 de la mañana en el Monumento a la Madre, rumbo al Ángel de la Independencia. Hay que decir también que hicieron una parada breve, pero pues antes de esto, en la Glorieta de La Palma, o lo que antes era la Glorieta de La Palma, que ahora organizaciones sociales proponen que se llame Glorieta de las Personas Desaparecidas. Pero ahí en la Glorieta colocaron algunos recipientes con tierra, un par de esferas con el rostro, Ciro, el rostro y los datos de las personas desaparecidas, imágenes poderosísimas. Siguieron su camino, llegaron al Ángel de la Independencia, expusieron, por supuesto, algunos pronunciamientos. Todo marchó, por lo pronto, en aparente calma. Las manifestaciones se repitieron en al menos unas 10 ciudades del país. Bueno, y esta tarde el gobernador de Nuevo León, Samuel García, subió un video a redes sociales. Aparece al lado de la familia de Yolanda. Yolanda es una joven que desapareció el 31 de marzo y 38 días después encontraron su cuerpo. En el video, el gobernador critica a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León y asegura que no le han entregado una copia del expediente por este caso. El padre de Yolanda asegura también que no han sido recibidos por la Fiscalía. 5 horas después de que se difundiera el video, el fiscal del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, le respondió al gobernador Samuel García. Le dijo que él no puede, aunque sea el gobernador, no puede estar por encima de la ley al pedir una carpeta de investigación. Y además le dijo esto. Lamento que se utilicen las redes sociales para enviar un mensaje a la Fiscalía, cuando existen medios oficiales para ello. También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas, como lo ha hecho constantemente el gobernador. A la Fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte. Hay que hablar de la guerra en Ucrania porque hoy otra vez hubo bombardeos en Odessa y pues hay que recordar esta ciudad al sur de Ucrania donde las autoridades informaron que al menos una persona perdió la vida, otras 5 resultaron lesionadas en este nuevo ataque de las fuerzas rusas. Es importante aquí reconocer que Odessa es la tercera ciudad más importante de Ucrania. No había sido uno de los objetivos del ejército ruso hasta que pues decidieron asegurar el control del Mar Negro. Mientras que esta invasión rusa lleva un mes enfocada en Lugansk y Donetsk, las otras 2 regiones que Vladimir Putin ha reconocido como independientes. Por cierto que precisamente en Donetsk un bombardeo destruyó varias casas, aunque Rusia insiste en que solo atacan objetivos militares. Los hechos registran lo contrario. Las autoridades ucranianas han reconocido que las tropas rusas ya controlan el 80% de estas 2 regiones y llevamos 76 días en guerra. Sí. Gracias, Claudia. A ti, buenas noches. Gracias, buenas noches. El señor Elon Musk, según los últimos reportes, sería el hombre más rico del mundo y quien está en proceso y al parecer terminará siendo el dueño de Twitter, está en proceso de compra, dijo que los vetos permanentes en la red social dañan la confianza de los usuarios.
Hay que recordar, Twitter vetó a Donald Trump después de que sus simpatizantes entraron por la fuerza al Capitolio en enero del año pasado. Hoy le preguntaron al señor Musk si le levantaría el veto a Trump y el señor Musk fue contundente. I do think that it was not correct to ban Donald Trump. I think that was a mistake. Because it alienated a large part of the country and did not ultimately result in Donald Trump not having a voice. I think it was a morally bad decision, to be clear, and foolish in the extreme. I guess the answer is that I would reverse the perma ban. Obviously, I don't own Twitter yet, so this is not like a thing that will definitely happen. David. Ciro, buenas noches. En este tiempo que hay pocas buenas noticias en materia económica, que vemos una inflación alta, que vemos un casi nulo crecimiento de la economía, hoy la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, da a conocer que las ventas el mes pasado crecieron 14.2%. ¿Qué significa esto? Primero, que son más altas. ¿14.2 en un mes? 14.2 a tiendas iguales, es decir, tiendas que tienen más de un año abierto. Es buenísima la cifra. Es como las cifras que se tenían antes de la pandemia, lo cual se da en un contexto de que habría recuperación de los consumidores que están comprando más, que están volviendo a comprar y que hay producto en las tiendas. Ese era uno de los productos que estaban generando la inflación. Si bien es cierto que la inflación está muy alta, 7.8 de números cerrados, y que podría incluso llegar a los 2 dígitos, está habiendo una ligera recuperación, un muy buen mes el mes pasado para las tiendas de autoservicio, y ojalá se mantenga así. Porque esto sí nos llevaría a pensar que la inflación está cerca de llegar al pico, no sé cuánto más se le falte, y que podría empezarse a dar una recuperación económica. Por lo menos el consumo minorista, el consumo de los bolsillos de las personas está creciendo de una manera adecuada. Eso podría traer más inflación, pero no va a ser el caso. No, porque la inflación que teníamos era una inflación por falta de productos, bien lo dijiste tú, era una inflación de falta de productos que encarecía el precio. Ahora, si hay más oferta, entre mayor oferta haya de productos, menores son los incrementos de precios. Buena noticia, entonces. Muy buena noticia. Déjala ahí, porque ya viste cómo estuvo el martes. Sí, no, ya. Déjala ahí y mejor remátala, David. Los que están muy contentos son los de las líneas aéreas. Dicen que era muy malo hablar con el fantasma ¿cómo se llama? El secretario de Comunicaciones y Transportes, y con Jiménez Pons, que era muy malo hablar con ellos, y que ahora con la Secretaría de Gobernación sí se están tomando acuerdos. El secretario Arganis. Bueno, gracias David. Javier. Sí, nos regresamos con el choque brutal de cabezas que hace rondar la tragedia en la Liga Española. La muerte de un exjugador de Chivas, en qué condiciones, algo difícil de creer. Y el contrato de comentarista más importante de la historia, Brady va a ganar en el micrófono mucho más que en 22 años como profesional. Regresamos con esas historias. Y Antonio Salazar, el Hulk, exjugador de las Chivas de la generación de Marco Fabián y el Cubo Torres, murió hoy a los 33 años. Jugó también para Jaguares y en el fútbol de Costa Rica. Estaba considerado como una de las grandes promesas de la cantera chiva, pero su carrera no terminó por levantar en relación a esas expectativas. Los reportes iniciales señalan que fue encontrado en una vía hacia Tonalá, en Jalisco, calcinado en su auto. No hay aún más detalles. Fue seleccionado sub-20, pero nunca llegó a la selección mayor. La Federación Mexicana de Fútbol y las Chivas confirmaron la noticia en sus redes y mandaron condolencias a sus familiares. No, bueno, qué sueldo, qué ingreso. Gracias Javier. Se quedan con qué importa. Buenas noches. Ánimo.